El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que le decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va de camino y en el camino enseña a los suyos, a sus discípulos. Porque es que el buen Jesús, como buen maestro, como buen pedagogo, como hombre que quiere y como maestro que quiere moldear en el corazón de sus discípulos y de cada uno de nosotros el rostro de Dios, una forma que se me ocurre para decir la presencia, la fuerza, la dinámica, el espíritu, todo eso que solemos hablar sobre Dios en el corazón de quien lo escucha, siempre va en el camino de la vida. La vida es un camino. Y hay veces que necesita esa intimidad. Entonces nos detenemos en el camino, nos adentramos en nosotros mismos y seguimos dialogando más íntimamente con Él. Pero en la vida está la escuela donde el maestro nos enseña. Y nos enseña muy bien. Pero nosotros, al igual que los discípulos de su momento, estamos con la mente embotada, o mejor dicho, hemos dejado que en la vida, en lo cotidiano, no la palabra de Jesús o la palabra del Señor esté moldeando el corazón, sino otras palabras, otras experiencias normales de la vida, vuelvo a decir, pero que se deben de ubicar en la misma vida de acuerdo a la palabra que escucho. Seamos más claros para poder disfrutar de esta palabra que el Señor nos regala en el día de hoy. La primera lectura nos habla del hombre justo. ¿Y qué es un hombre justo? Y mujer justa, los que están dejando que Jesús moldee en su corazón lo que Dios quiere que cada uno tenga como hijos. Entonces ese hombre justo vive coherentemente. Es el hombre que se levanta y la mujer, y lo primero que hacen al abrir los ojos es agradecer, por ejemplo. O como diría mi padre fundador Juan Eudes, decir sencillamente: Jesús, sé mi Jesús hoy en mi vida. O sea, Jesús, sé mi Salvador. Lo invito a que esté conmigo. Eso es lo primero que hace el hombre justo y la mujer justos y justa. Y entonces desde ahí vive acorde a esa realidad de dejar que sea el Señor quien esté orientando su vida. Y entonces se vuelve incómodo, claro que sí. Porque si usted llega a su oficina mañana, como suele hacerlo todos los días, y es una mujer y un hombre justo, y encuentra a un hermano que le dice una mala palabra, o mejor, usted llega y dice muy buenos días, bendiciones para todos, y cualquiera no le dice nada, usted se mantiene
en la calma. No va a hacer lo que solemos hacer los que a veces queremos que todo sea como estamos nosotros deseando que se haga. Esta persona ni siquiera contesta, qué mal educado. Y comenzamos nosotros, que deseamos buenas cosas inmediatamente. Y entonces el apóstol Santiago tiene razón. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? De nosotros mismos, por andar desubicados, porque todo queremos que sea acorde a lo que yo estoy pensando, lo que mi corazón produce. Y a veces, por no tener en el corazón al Maestro y en la mente la palabra de Él, estamos desatinándonos, estamos desubicados, estamos siempre con palabras fuera de contexto o con frases o afirmaciones, y desde ahí empieza el conflicto. Desde ahí a veces nos reunimos con nuestras ironías o con nuestra forma de pensar y de ser para destruirnos mutuamente, cuando no debe ser así. El discípulo de Jesús sabe muy bien cuál es su palabra y que tiene que seguirla. Y entonces en su palabra escuchamos constantemente que todos somos hijos de un Padre que nos ama y que el que tengo a mi lado es hermano. ¿Cuándo vamos a entender esto de una vez para siempre, Señor? Debiéramos como ponernos de rodilla y clamar a voz en grito: Señor, ayúdanos a entender que somos hermanos, para que nunca haya una mala palabra de parte nuestra hacia el otro, para que no haya malos pensamientos, para que no hayan gestos que hieran, para que no andemos a veces lo que hoy recrimina el apóstol Santiago, produciendo conflictos entre nosotros. Basta nomás con mirar en lo cotidiano de la vida, en donde el Maestro nos enseña que si el uno te dice una palabra, usted guarde silencio y ore por él. Nosotros enseguida respondemos y el orgullo nos sale y entonces decimos: es que yo no soy nada, a mí nadie me viene a ofender, es que yo soy, y enseguida el yo, y el no querer quedar mal frente a los otros o mostrar mi poder hace que me vuelva un destructor, cuando debe ser todo lo contrario. El que quiera ser el primero, el que quiera de verdad vivir siendo líder de una comunidad o líder de su familia o líder como padre y madre, tiene que ser servidor. Y esa tarea tampoco la estamos entendiendo. Y al igual que sus discípulos, seguimos a veces procurando que en esta vida, en lo cotidiano de la misma, busquemos los mejores lugares. En la familia, por ejemplo, cuánto duele cuando usted tiene que pegar un grito para hacer entender que es la autoridad. Cuánto duele y cuánto daño se hace cuando usted se tiene que someter y tiene que ser la sumisa en esa relación para que el otro o los otros se sientan señores y dueños, cuando no debe ser así. En el hogar todos son servidores los unos de los otros. En este servicio que ayuda a reconstruir al otro que está pasando por un momento difícil, que le devuelve su dignidad de hijo y de hermano. La tarea tiene que ser cada día más eficaz. Tenemos que disponernos y aprender del Maestro, que en la vida nos está diciendo: síganme. Y si el domingo pasado nos preguntaba: ¿quién soy yo para ustedes?, esa pregunta la tenemos que responder, para que desde allí, conociéndolo como el Señor de nuestras vidas, conociéndolo como el Salvador de la misma, conociéndolo como el Hijo de Dios, como Él mismo se presenta, podamos nosotros continuar en cada uno de nuestros corazones la invitación a vivir como hermanos, a sostenernos los unos con los otros, a no tener sentimientos contrarios, a saber moldear el corazón a su manera, a la manera de Él. Porque sí, no podemos negarnos a sí mismo estos sentimientos que a veces brotan, porque el otro de alguna manera me hace sacar el genio, o por lo que hace me perturba, o por lo que dijo me incomoda, o por el daño que me ha causado merece que de mí salga una palabra que lo destruya también, o un golpe que lo abaje de su condición. Todo eso es de lo humano. Pero como estamos en la escuela del Señor, como somos sus discípulos, lo seguimos a Él.
Y cuesta, pero Él nos da la fuerza para vivir en su escuela y para entendernos desde ella. Nos da sabiduría para saber que aquel que es justo siempre triunfará y que el malvado perecerá en su maldad. Eso es claro. Y cuando uno tiene eso claro, la vida se le vuelve fresca, tranquila, serena. Y entonces estamos construyendo el reino de Dios en medio de todos, así como Él nos lo plantea. Y quiero recordarles que el Señor no nos engaña cuando está educándonos, cuando está dándonos esos parámetros, se me ocurre decir esa palabra, o esas directrices que debemos tener en la vida. Él no nos está diciendo que quien lo sigue a Él gozará de eterna salud. Él no nos está diciendo que quien lo sigue a Él será rico. Él no nos está diciendo que quien lo sigue a Él está como protegido de una forma mágica de las situaciones cotidianas, de los accidentes y de todas las cosas que suceden cuando estamos caminando vivos en medio de todos. Insisto sobre esa palabra, vivos, porque algunos caminamos como sobrevivientes. Tenemos que caminar vivos, con la certeza de que Él es el Dios vivo en medio de nosotros, que camina y que nos anima. Y entonces enfrentar esa vida con valentía, con gozo, con agradecimiento. Yo no sé por qué, bueno, pueda que uno lo intuya. ¿Por qué de pronto estamos convencidos de que si yo vengo todos los domingos a misa, todas las mañanas, o estoy haciendo el rosario, como que a mí nada me va a pasar? No. Claro que suceden grandes cosas, pero en lo profundo de mi ser. Claro que suceden grandes cosas inenarrables que no las puedo ni siquiera contar, ni las puedo expresar. Claro que sí, porque Dios trabaja internamente. Pero yo no puedo negar que me puede pasar algo. Ese algo que me pasa, que no sé qué sea, lo que tengo interno, la fuerza de su amor, lo que ha puesto en mí, me capacita para asumirlo. Y se asume con valentía. Ejemplifico. Voy esta semana al médico y el médico, tengo una cita de rutina, y el médico me va a decir, usted tiene tal enfermedad. El que se ha dejado educar por Jesús, el que ha dejado que la fuerza del resucitado esté en él o en ella, asume con tranquilidad lo que se le ha dicho. Y valientemente pregunta al médico, ¿qué debo hacer? Y el médico dice esto y esto, y se hace. No se hace tanta bulla, no se viene entonces, ay, yo me voy a morir, no. Y Señor, y si a través de esta enfermedad tú me llamas, te doy gracias, porque la voy a aprovechar. Y voy a aprovechar estos momentos, o estos días, o estos meses, o estos años que me toca vivir tomándome esta píldora, o haciéndome estos exámenes, en la incomodidad de todo esto. Lo ofrezco, Señor, por los que quedan, por Julanito, por Perencejo, por Sutanejo. Y Señor, y el corazón se llena de alegría, porque estoy sirviendo desde mi enfermedad. Y entonces suceden cosas maravillosas. Aquel que necesitaba de mi oración, lo veo que Dios lo está bendiciendo. Porque en oro voy descubriendo, y antes de morir me llevo la gracia de ver que aquel que yo sentía necesitaba del amor de Dios, lo está experimentando. Esa es la realidad de los que estamos en la escuela de Jesús. Nada es accidente. Nada acontece si no lo permite la gracia de Dios. Nada es sufrimiento si lo asumo con valentía y lo descubro como proyecto de vida, donde Dios de esa realidad dolorosa, de eso que no entiendo, hace grandes cosas que ayudan a los demás. En una palabra, ser discípulo del Señor es seguirlo, tener el corazón atento a su palabra y dejar que su fuerza guíe, oriente, anime y fortalezca. Amén.